Padre de los Dios, antimisericordioso que nos amas, te damos las gracias por darnos tu gran amor, tu gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También siempre tú nos guiaste con tu palabra hasta ahora y también tenemos confianza que tú nos guiarás hasta el fin del siglo. Por eso siempre queremos estar contigo, obedeciendo tu palabra, alabándote, Señor. Pero aún somos muy débiles, nos faltan muchas cosas, la sabiduría, el conocimiento y el amor hacia ti. Por eso siempre está con nosotros, llenando nuestro corazón con tu amor, de tu paz, para que solamente el amor de Dios nos guía y nos muestra el camino bueno. También queremos predicar tu evangelio con más fuerza para salvar a muchas personas que están yendo el camino hacia el infierno. Solamente con tu gracia, con tu amor, con tu evangelio, las personas pueden recibir la salvación. Pero nosotros lo sabemos bien, por eso te pedimos que nos utilices más preciosamente como buena herramienta del evangelio. Para esto necesitamos tu gran amor, tu ayuda. Por eso siempre guíanos, por favor. También tú nos mandaste que amaras unos otros. Por eso, con tu amor solamente podemos amar a unos otros. Llena nuestro corazón en tu amor para que podamos cumplir este mandamiento de amar a unos otros. A través de esta cosa podemos testificar que somos discípulos del Señor. Podemos testificar que eres nuestro Señor Jesucristo. Por eso, siempre guíanos, por favor. También oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están débiles física y espiritualmente, están enfermos. Por eso, siempre te pedimos que puedas estar con ellos, consolándoles con tu palabra. Nosotros no sabemos bien sus situaciones, pero tú sabes mejor que nosotros, pues tú puedes proveer lo que necesitan. Por eso oramos por ellos. También algunos hermanos que no están aquí por algunas situaciones, por el trabajo, por las cosas familiares, pero donde estén, siempre esté con ellos y ayudarles para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia y de tu iglesia. Por eso te pedimos. También te agradecemos mucho por enviarnos las nuevas personas a tu iglesia para que puedan encontrar tu amor, tu verdad. Por eso aquí están también las almas nuevas, las personas nuevas. Por eso guíales y ayudarles para que puedan encontrar tu gran amor, tu gran gracia y comprender tu palabra. Ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad, para que podamos llevar a cabo en nuestra vida. Pues te pedimos, te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar con la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 48. Libro de Génesis, capítulo 48, los versículos 15 y 16. El primer libro de la Biblia. El libro de Génesis, versículo 15 y 16. Si los tenemos, vamos a leerlos juntos. Si tiene alguna dificultad para encontrar la ubicación de la Biblia, si se puede consultar la pantalla. 48, 15 y 16, leamos juntos. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y en
el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Algunas veces hemos aprendido sobre la vida de José, ¿no? Sí. Las ropas que llevaba puesto de toda su vida. ¿A qué se refieren estas ropas, no? Estas ropas que llevaba puesto José indica la forma, la imaginación de nuestro Señor Jesucristo. Y como un buen modelo de un cristiano, sí, José nos mostró su vida, ¿no? Era pequeño y hasta después de ser gobernador de la tierra de Egipto. De hecho, el libro de Génesis está escritas las historias de 4 personajes. El patriarca de la fe se llamaba Abraham, y su hijo Isaac, y su hijo Jacob, y su hijo José. 4 personajes cuya historia sí está escrita detalladamente en el libro de Génesis. De hecho, Abraham, a través de su historia, podemos encontrar el llamamiento divino de Dios. Para ser un pueblo de Dios, Dios llamó a este hombre Abraham. De la misma manera, Dios nos llamó, ¿no?, para que seamos el pueblo de Dios, su pueblo. Por eso, una persona que obedece su llamamiento de Dios, puede ser el pueblo de Dios. Y Isaac, cuando vemos su nacimiento, eso es sobrenatural, ¿no? Cuando tenía Abraham 100 años, y su esposa Sara, ¿no?, cuando tenía 90 años. Naturalmente, físicamente, eso es imposible para dar la luz a un hijo, ¿no? Pero Dios, para cumplir su promesa, y realmente cumplió su promesa. Por eso Isaac nació con esta condición imposible. ¿A qué se refiere esto? Solamente por la promesa de Dios, por la gracia de Dios, una persona puede nacer de nuevo. El libro de San Juan capítulo 3, una conversación entre Jesús y un fariseo principal de judíos, ¿no? Se llama Nicodemo. De cierto te digo, que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ir al cielo, una condición hay que cumplir: nacer de nuevo, de que se ponga. Por la promesa de Dios, por la gracia de Dios, una persona puede nacer de nuevo. El nacimiento de Isaac nos lo enseña. Y la historia de Jacob, ¿no?, nos enseña eso, la guía de nuestro Dios, cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, el libro de Génesis tiene 50 capítulos. ¿No? Entre 50 capítulos, la historia de Jacob, casi la mitad, 25 capítulos más o menos, está escrita sobre la historia de Jacob. Por eso, cuando aprendemos bien la historia de Jacob, podemos encontrar la protección de nuestro Dios y nuestro camino. Pues hoy vamos a aprender la historia de Jacob, ¿vale? De hecho, aquí versículo 15 dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Aquí está escrito un testimonio de Jacob, ¿no? El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, mis padres anduvieron con Dios. Y este mismo Dios me mantiene, ¿no?, desde que yo soy y hasta este día. Sí, cuando tenía, sí, ¿qué edad tenía? Sí, Jacob en ese momento tenía 130 años. De toda su vida, ¿no?, él supo muy bien
Dios le guió hasta hoy. Le mantiene con su mano protectora. Sí, a través de este versículo podemos saber en qué Dios creía Jacob. Ese Jacob creía en que Dios le proteja, ¿no? Entonces, ahora nosotros podemos pensar, ese mismo Dios ahora está cuidándonos, está protegiéndonos y guiándonos, ¿no? Con el mismo corazón, con la misma misericordia, ¿no? Y usted sabe, ¿no? La vida de José, de Jacob, no llevaba bien la vida, ¿sí o no? Él tenía muchas dificultades, desde su casa y la casa de su tío, ¿no? Casi su historia nos enseña su dificultad, su aflicción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hoy esto también vamos a aprender. Pero en versículo 16, el ángel que me liberta de toda mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Sí. Antes de morir, él bendijo a los descendientes, a sus nietos, ¿no? Sí. Como este versículo. Como sabemos, él era engañador. ¿Saben ustedes, no? Para robar la primogenitura de su hermano mayor, para robar la bendición de Dios. Pues podemos pensar que él era engañador, pero al final, aquí está escrita, él ha cambiado, al que bendice a muchas personas. Él era engañador, pero resulta que él era repartidor de la bendición de Dios. Eso nos enseña nuestro propósito de la vida. Primero, tenemos que recibir la bendición de Dios. Y luego, con esta bendición, tenemos que repartirla a muchas personas. Eso es el motivo de la historia de Jacob. Sí. Entonces, ¿desde qué capítulo empieza la historia de Jacob? Sí, 25 ya empieza la vida de Jacob. Por eso vamos a buscar, ¿no? Génesis capítulo 25. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trataba su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio la luz, a luz, ¿no? Sí. Aquí sale el nacimiento de un gemelo, Esaú y Jacob. Por eso desde capítulo 25 hasta 27 podemos ver la historia de Jacob robó la primogenitura de su hermano mayor, ¿no? Desde el capítulo 25-27 podemos dividir una parte. Y la segunda parte, capítulo 28, él escapó, ¿no? de su hermano para salvarse la vida, ¿no? Y capítulo 29 al 31, él se fue a la casa de su tío. En la casa de su tío, él trabajaba más de 20 años para ganar, para
tomar 4 mujeres, ¿no? Y luego, capítulo 32 a 33, después de pasar 20 años, él volvió a su casa. Mientras caminando este camino, él se ha vuelto al lugar donde encontró a Dios. Se llama Betel. Y hizo un pacto con Dios. Pero muy lamentablemente, en el capítulo 34, él se quedó un lugar, se llama Siquem. No volvió a Dios. Por eso le llevó una gran tristeza en su casa. Su hija, ¿no? fue violada por las personas de Siquem. Y sus 2 hijos mataron a ellos. Y luego, versículos del capítulo 35, él se encontró otra vez en el mismo lugar de Betel. Y luego se arrepintió ante Dios. Y desde el capítulo 42 a 49 se encontró su amado hijo José. Eso es el final de la historia. Pues podemos dividir en 7 partes de la vida de Jacob. Entonces hoy vamos a aprender 6 asuntos de este Jacob. Aquí versículo, el mismo capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Aquí nos explica las características de 2 hermanos, ¿no? Esaú es un hombre del campo y Esaú, hombre varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces vamos a pensar en estas cosas. Podemos imaginar en qué parte tenía interés Esaú. Solamente cazar a los animales, ¿no? Andaba en el campo. Siempre él pensaba, ¿qué animal me dará Dios hoy? ¿Qué animal puedo cazar? Siempre pensaba de esta manera, andando, paseando por el campo. Por eso siempre le veía los animales. Pero Jacob siempre estaba en la casa. ¿Para qué? Para meditar la bendición de Dios. Se entiende mi palabra. Hoy en día, alrededor de nosotros, hay 2 tipos de las personas, como Esaú, como Jacob. Esaú siempre tenía interés en cazar los animales. ¿A qué se refiere esto? Hoy en día pasa lo mismo. Para ganar los materiales, para ganar un poco de dinero. Siempre la gente pone interés en estas cosas. No tiene muchas cosas, no tiene mucho interés en las cosas de Dios. Por eso menosprecio muchísimo la bendición de Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Pero Esaú, escuchando la palabra de sus padres, siempre meditaba en la casa. Por eso él, su corazón, todo buscaba la bendición. Porque yo nací como segundo hijo. Si yo naciera primera vez, ¿no? Antes de mi hermano, yo podría tener la bendición de Dios. Él pensaba, buscaba, anhelaba la bendición de Dios. Por eso un día le llegó muy bendito para tomar la bendición de Dios. ¿A qué se refiere esto? Una persona está buscando la bendición de Dios, ciertamente le llega esta oportunidad. Por eso hay que agarrar esta oportunidad. Entonces vamos a pensar.
Esaú, antes de acostarse, ¿qué pensaría para mañana? Preparar, ¿no? Sí, para mañana cazar los animales. Nosotros, ¿qué hacemos antes de acostarnos? ¿No? Mirando, meditando, pensando en la palabra de Dios, orando a Dios, o mirando el móvil, acumulando algunas informaciones del mundo. Eso tenemos que pensar, ¿no? Esaú siempre pensaba las cosas mundanas, pero Jacob siempre pensaba las cosas de Dios, la bendición de Dios. Por eso le llegó un día. Ya vamos a ver. Versículo 28. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su caza. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso loco, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: vende en este día tu primogenitura. Versículo 32. Leamos juntos. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Versículo 33. Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí una parte muy curiosa. Amó Isaac a Esaú. ¿Y por qué comía de su casa? Mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Un poco difícil de entender, ¿no? Sí. En esta parte podemos interpretar: Isaac indica Jehová Dios del Antiguo Testamento. Esaú indica el pueblo de Israel. Antes de venir Jesucristo, el pueblo de Israel solamente, el pueblo de Dios era solamente el pueblo de Israel, ¿no? Por eso Jehová Dios amaba al pueblo de Israel. Pero Rebeca indica nuestro Señor Jesucristo, indica Jacob a los gentiles. Ha cambiado, ¿no? La era, la época. Para enseñar, para revelar esta providencia, ya había escrito esta parte. Por eso, capítulo 24 de Génesis está escrita una historia de la boda de Isaac y Rebeca. Esto también luego yo voy a explicar a qué se refiere esta historia, ¿no? De hecho, Isaac, como Jehová Dios, amaba al pueblo de Israel. Pero por rechazo de ellos a Jesucristo, la gracia, la bendición de Dios ya se ha traspasado a quién? A los gentiles, a nosotros mismos. Por eso nosotros podemos recibir la bendición de Dios. Por eso Jacob indica a cada uno de nosotros como gentiles. Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué Rebeca amaba a Jacob? Rebeca siempre pensaba en la bendición de Dios. Por eso su hijo, mientras meditando la palabra, escuchando su palabra, por eso amaba más. Entonces, ¿a quién amara más nuestro Señor Jesucristo? Como Jacob. Siempre busca la bendición, parte de Dios, no mundanas. ¿Se entiende mi palabra? ¿Sí? Pero un día volvió Esaú del campo con mucho cansancio, ¿no? Sí. Ahora yo me muero del hambre, entonces dame un poco de comida. Justamente en aquel momento quiso un potaje rojo, sí, Jacob, ¿no? Entonces le pidió a su hermano: sí, véndeme tu primogenitura, entonces te daré un poco de comida. Esaú
yo me voy a morir, ¿para qué? Pues me servirá la primogenitura. Eso no sirve nada, ¿no? Ahora me sirve un poco de comida. Él bendijo su primogenitura, gran bendición de Dios, con una comida nada más. Hoy en día la gente hace lo mismo, cambiando la bendición de Dios por las materiales. Gana un poco de dinero, siempre se puede algo ahí para ganar un poco de. Pero Jacob le importaba la bendición de Dios. La Biblia dice a nosotros que Esaú era un loco. Ya, vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Perdón, 12, Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 16. Si leamos juntos, no sea que haya algún precario o profano como Esaú, que por una sola comida envió su primogenitura. Aquí nos enseña muy bien, ¿no?, el resultado de Esaú, como fornicario o profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él ya perdió la oportunidad de ser primogénito de su padre, de Dios, es decir, ¿no? Él perdió totalmente la bendición de Dios. Por eso, si nosotros tenemos que pensar, ¿en qué parte, en qué ponemos interés, ¿no?, en nuestra vida? ¿En las cosas mundanas o en las cosas de Dios? La bendición de Dios. Jacob pudo agarrar esta oportunidad. Por eso, ya vamos a ver capítulo 27 de Génesis. Capítulo 27 de Génesis. Versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé, Señor, de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Aquí la bendición de Isaac hacia Jacob, ¿no? Sí. Gran bendición, ¿no es así? Como sabemos, Jacob era antepasado del pueblo de Israel. Esaú, eso antepasado de los árabes que están alrededor de Israel, ¿no? Entonces ahora podemos ver quién sirven a los israelitas, al pueblo de Israel, todos los países, sobre todo los árabes que alrededor de están ellos, ¿no?
según esta promesa, esta bendición, ahora están recibiendo la bendición de parte de Dios, el pueblo de Israel. Pero muy curiosamente, versículo 40 está escrita la bendición para Esaú. Vamos a ver 40. Leamos juntos. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalecerás, que descargarás su yugo. ¿Es una bendición? No, no es una bendición, ¿no? Sí. Por tu espada vivirás. Tú tienes que luchar siempre, siempre para vivir. Por eso los árabes ahora están luchando para esto. Y a tu hermano servirás. Realmente los descendientes de Esaú servirán a los descendientes de Jacob. Eso debido a que escogió su elección. Esaú escogió las cosas mundanas. Jacob escogió la bendición de Dios, aunque no se veía. Por eso le llegó esta oportunidad. Para nosotros pasa lo mismo. Siempre buscamos, anhelamos la bendición de Dios, entonces nos llega la oportunidad, no bendición misma. ¿Entienden mi palabra? Entonces hay que mirar bien y escoger bien. Pero después de pasar esto, Esaú quiso matar a su hermano, ¿sí o no? Si, ¿cómo tú pudiste robarme bendición primogénitura? Realmente vendió, pero pensaba que su hermano se lo robó, ¿no? Por eso quiso matar. Por eso Rebeca se dijo a su hijo, ¿no? Fuera. Por eso, versículo 28, el capítulo 28 de Génesis, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Él salió de Beerseba, ¿no? Beerseba, y fue a Harán, ¿no? Entonces, ¿cuántas distancias, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros tiene entre Beerseba y Harán? Muchísimo. Sí, correcto, muchísimo. 700. Sí, más o menos. Más o menos 100 kilómetros. 100 kilómetros. Sí, pero un día, solo un día anduvo. ¿Por qué? Para salvarse su vida, ¿no? Corriendo. Imaginémonos un hombre para llegar 100 kilómetros. Muy difícil, muy cansado, ¿no? Por eso llegó a un cierto lugar, durmió allí, ¿no? Poniendo su cabeza encima de las piedras. ¿Algunas veces han tenido esta experiencia? Poner la cabeza en la piedra, no, muy dura, ¿no? Muy difícil, pero por cansancio él vivió, poniendo su cabeza encima de las piedras, ¿no? Imaginémonos. ¿Qué hizo él? Solo siguiendo la palabra de su madre, ¿no? Tú vete a tu padre y sí, pide, ¿no? La bendición como primogénito. ¿Sí? Él siguió la enseñanza, la instrucción de su madre. Pero ¿qué le llegó? Esta aflicción, la crisis de la muerte. Entonces podemos pensar que cuando seguimos
la enseñanza del Espíritu Santo, en lugar de venir a nosotros la bendición, sino vendrá la bendición. Mucha gente piensa que si seguimos la enseñanza del Espíritu Santo, mi vida será próspera. Pero no es así. Como la historia de Jacob. Aunque él obedeció la palabra de la enseñanza de su madre, le llegó esta crisis. Muy gran tribulación. Si fuéramos Jacob, ¿qué sentiríamos? ¿Qué yo he hecho? Porque yo tengo que salir de mi casa, porque yo tengo que escapar de mi hermano, porque yo tengo que dormir en este lugar. Pero a través de esta experiencia, él experimentó gran bendición de Dios. Él vio una visión de una escalera, ¿no? ¿A qué se refiere esto? En ese lugar, él recibió la salvación. Aquí, versículo 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y de su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Él vio una visión, ¿no? Una escalera, conectando el cielo y la tierra. Los ángeles descendían y subieron. ¿A qué se refiere esto? Sí. A sus ojos se ha visto el cielo. Entonces podemos pensar el papel de una escalera. ¿Qué tiene papel? ¿Qué papel tiene escalera? Para subir, para conectar arriba, ¿no? Sí. Entonces, ¿a quién se refiere esta escalera? Nuestro Señor Jesucristo. La única manera de subir al cielo es a través de esta escalera que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el libro de San Juan nos lo enseña. Ya. Pongamos la mano aquí, vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 51. Salmo 1, 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sí, casi igual, ¿no? Casi misma imagen. Escalera, a través de escalera, ¿no? Los ángeles descendieron y subieron. De la misma manera, tú, Natanael, verás esta cosa. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podemos llegar al cielo. ¿Sí o no? ¿Sí? En ese lugar, Jacob experimentó la salvación de Dios. Él vio esta visión sobre una sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? Por eso él puso nombre de este lugar, se llama Betel. Betel. ¿Qué significado tiene Betel? Betel significa la casa. El Dios. Por eso la casa de Dios. Ahora es el lugar, es casa de Dios. ¿Qué hay? Solamente las piedras nada más. Pero ¿por qué puso nombre la casa de Dios? Él experimentó la salvación de Dios. Por eso podemos pensar que el lugar donde hay salvación de Dios se puede decir la casa de Dios. En la casa de Dios hay la bendición de Dios. Hay la salvación de Dios. En ese lugar, en aquel lugar, él experimentó. Y él juró ante Dios. Hizo voto, gran voto ante Dios. Ya, volvamos capítulo 28 de Génesis. Versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac.
la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí está escrita la bendición de Dios, hacia Jacob. Después de ser salvo, después de ser pueblo de Dios verdaderamente, entonces Dios realmente puede bendecir de la misma manera. ¿Se entiende? Es un proceso, ¿no? Después de tener aflicción en la vida, él buscaba a Dios. Por eso Dios le mostró su bendición, su salvación, y le bendijo, como versículo 13 al 15. ¿No? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Si fuéramos Jacob, ¿qué estaba haciendo Jacob? Durmiendo, poniendo su cabeza en las piedras, ¿no? Con mucho temor, con mucho cansancio. Pero de repente, Dios le bendijo de esta manera. Ahora somos iguales, ¿sí? Antes luchábamos en la vida para ganar algo, pero a través de la aflicción que teníamos, estábamos buscando a Dios. Dios nos mostró su bendición, su salvación, y ahora nos está bendiciendo de la misma manera. Por eso, aquí, versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Aquí me llama mucho la atención. El nombre original de este lugar se llamaba Luz, ¿no? Y ha cambiado Betel. Jesús vino como la luz del mundo, ¿sí o no? Para darnos la vida de Dios. Y después, Él pudo ser la casa de Dios, el templo de Dios. Por eso Jesús dijo a los fariseos, a los israelitas: derrumba, ¿no?, este templo, entonces yo edificaré en 3 días. Eso indica su pueblo. ¿Entienden? Por eso, una persona que recibe la luz de Dios puede ser la casa de Dios, el templo de Dios. ¿Sí? Eso es una profecía del Nuevo Testamento. Me echó mucho la atención. Era luz, pero ha cambiado la casa de Dios. Por eso Jacob indica a los salvos de cada uno de nosotros. Entonces, hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Versículo 21, veamos juntos. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal en la casa de Dios, y por todo lo que me dieres, el diezmo apartaré a ti. Y hizo un voto con Dios, ¿no? Sí. Versículo 20. Si fuere Dios conmigo, ¿Dios está con nosotros o no? ¿Sí? Me guardaré en este viaje en que voy. ¿Dios nos está guardando?
mi camino, mi viaje, sí, ¿no? Me diere pan para comer y vestido para vestir. Dios nos está dando el pan para comer, el vestido para vestirnos, ¿no? Sí. Y si volviere en paz a casa de mi Padre, nosotros tenemos esperanza volver a la casa de mi Dios, mi Padre, ¿sí o no? Sí. Entonces Jehová será mi Dios. Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El versículo 22, ¿no? Sí. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso nos enseña la importancia del diezmo. De hecho, nuestra iglesia no se predica muchas veces sobre el diezmo, ¿no? ¿Sí? El diezmo es un gran bendición. No cualquier persona puede dar a Dios el diezmo. Solo los salvos esperados, como Jacob, puede dar diezmo. Es una gran privilegio. Él hizo el voto, pero él cumplió su voto. Durante mucho tiempo él no cumplió este voto. Por eso le llevó más aflicciones de su vida. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. De hecho, ahora nosotros tenemos que pensar. Realmente nosotros hemos visto esta escalera que es nuestro Señor Jesucristo. Realmente hemos tenido la experiencia de recibir la salvación. Eso es más importante. Para ser primogénito de Dios hay que recibir la salvación realmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ser guiados por Dios, ¿sí? Tenemos que tener esta experiencia. ¿Sí entienden, no? Y luego, él se fue a la casa de su tío. Vamos a ver Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Perdón, 31. Versículo 40. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Se fue a la casa de su tío, se llama Raba, ¿no? Sí. Caminando más de 700 kilómetros. 700 kilómetros es como camino de Santiago, ¿no? De Barcelona a Santiago Compostela. 700 kilómetros andaba y llegó a la casa de su tío. Y se enamoró en una hija de su tío, se llama Raquel. Pues para ganarla, él se debía 7 años, pero él engañó. ¿Sí? Su tío le engañó y él tenía que trabajar más 7 años y luego 6 años más, 20 años trabajaba, ¿no? Sin tener salario. Aquí, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas,
y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario, ¿cuántas veces? 10 veces. Entonces, ¿por qué 10 veces? Eso me llamó mucho la atención. Jacob hizo voto, ¿sí o no? En el lugar de Betel. Tú me darás pan, vestido, entonces te volveré 10. Pero él no cumplió su voto. Por eso, ¿sí? Aquí, a través de su tío, Dios le quitó 10 veces más su salario. Él era engañador, ¿no? Él muy sabio para engañar a la gente, Jacob. Pero su tío, más sabio que Jacob, ¿no? Por eso su vida no tan bonita, no tan bien. Nosotros tenemos que pensar esta cosa. Sí, podemos hacer voto con Dios, entonces tenemos que cumplir. Una vez hemos aprendido sobre el hombre de la fe, se llama Jefté, ¿no? Él hizo voto con Dios, él cumplió totalmente su voto. Pero Jacob era hombre de la fe, pero en aquel momento no cumplió su voto, ganando muchas cosas durante 20 años. A lo mejor Dios estaba esperando que cumpliera su voto. Si se cumple, si hubiera cumplido más antes su voto, entonces podría salir más temprano. De hecho, nosotros también podemos, si cometer mismos errores, mismas equivocaciones, ¿no? Como el ejemplo, nosotros tenemos que tomar una lección a través de la vida de Jacob, ¿no? Sí. Pero aún así, él tenía mucha paciencia. Durante 20 años, él estaba esperando. Este tiempo podemos decir que el tiempo de entrenamiento de Dios, para que sea un hombre de la fe. La casa de su tío es un lugar de entrenamiento. Entonces, siempre Dios nos pone en este mismo lugar de entrenarnos, ¿sí o no? Para que tengamos más paciencia, para que tengamos más obediencia, tengamos más esperanza. Puede ser este lugar, puede ser en mi trabajo, puede ser mi casa, ¿sí o no? Durante 20 años, él estaba esperando. Por eso él pudo tomar 4 mujeres y 12 hijos, ¿no? Para que estos 12 hijos pueden ser 12 tribus de Israel. A través de este tiempo, Dios estaba cumpliendo su profecía, su promesa. Tus descendientes serás polvo de la tierra. ¿Sí? Estaba cumpliendo. Por eso nosotros también tenemos que pensar. Podemos tomar una lección. Aunque nos parece muy bien este lugar de entrenamiento, me cuesta mucho soportar, esperar, pero en este lugar, en este tiempo, Dios está cumpliendo su promesa. ¿Sí o no? Por eso, cuando llegó su tiempo, Dios le sacó de este lugar de entrenamiento. ¿Sí? Vamos a ver capítulo 32. Perdón, 31, versículo 55. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Ya, volvió su lugar. Pero muy lamentablemente aquí, capítulo 33,
versículo 18, 33, versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan-aram y acampó delante de la ciudad. Aquí, después de Jacob llegó, ¿qué está escrita? Sano y salvo a la ciudad de Siquem, por la protección de Dios. Él ya llegó a este lugar sano y salvo, ¿no? Entonces, él tenía que volver a ¿dónde? Al lugar, hizo voto, ¿no? Él tenía que volver a este lugar, pero él se quedó, ¿dónde? A la ciudad Siquem, cuando venía de Padan-aram y acampó delante de la ciudad. ¿Por qué? Este Siquem era muy fértil, un lugar muy bueno para vivir, ¿no? Por eso él se quedó con sus ganados, con sus propios hijos, ¿no? Él tenía que volver para cumplir el voto que hizo con Dios, pero él no cumplió perfectamente. Él experimentó la protección de Dios, la bendición de Dios, pero no volvió. Se quedó en este lugar. ¿Qué le ocurrió? Versículo, capítulo 34, versículo 1 y 2. Capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor, hebreo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la sembró. Aquí, la hija de Dina, la hija de Jacob, se llama Dina, ¿no? Se fue, ¿para qué? Para ver a las hijas del país, ¿no? Para tomar un, no sé, modelo oriente del mundo, la fama, ¿no? La pasión, no sé, fashion en inglés. Sí, la moda. Sí, la moda, ¿no? Ah, esas chicas muy guapas, sí, esta tierra muy avanzada, yo quiero imitarles. Con esta idea, sí, se fue a ver las hijas de estos países. Si imaginamos, si hubiera vuelto a la tierra, ¿no? Al lugar que hizo voto Jacob, ¿se hubiera habido esto? Pero la hija se fue. Por eso los padres, sus papeles son muy importantes. Para educar bien a los hijos, tenemos que estar en lugar adecuado. En lugar adecuado. Si no hubiera salido de la casa, la hija, entonces no habría sido violada. Pero aquí, la vio Siquem, hijo de Hamor, hebreo, príncipe de aquella tierra, la tomó y se acostó con ella y la subió. Muy tristemente, la hija de Jacob fue violada. Si fuéramos Jacob, ¿qué sentiríamos? Mi única hija fue violada. ¿Cómo yo puedo soportar? ¿Cómo yo puedo soportar? Sí. Siempre Dios nos castiga cuando nos caminamos bien. No nos caminamos bien. Aún así, Dios siempre tenía misericordia de esa familia, ¿no? Versículo capítulo 35. Es que no tenemos mucho tiempo, por eso yo pasando muchos versículos, capítulos. Génesis 35. Génesis 35. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apreció cuando huías de tu hermano Esaú.
Dios le dijo a Jacob, tú tienes que ir a este lugar a Betel. ¿A qué se refiere esto? Cuando perdemos la confianza en Dios, cuando perdemos la pasión para Dios, entonces tenemos que volver al lugar donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo por primera vez, recordando su gracia, su amor. Entonces podemos recuperar nuestra pasión, nuestro anhelo con Dios y haciendo altar, levantando altar. ¿A qué se refiere altar? El lugar donde sacrifica, ofrenda a Dios. Ese es altar, ¿no? Para volver a Dios, para recuperar nuestra fe. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Con qué? ¿Con dinero? No. ¿Con materiales? No. Con mí mismo. Con mi ser mismo. Hacer altar significa sacrificarme a mí mismo ante Dios. Por eso Romanos capítulo 12, ¿no? ¿Sí? Nos enseña. Haz ofrenda vuestra con vuestro cuerpo. Culto racional, agradable a Dios. Nosotros vamos a pensar y vamos a levantar como una lema, volver a Betel. Volver a Betel para levantar altar ante Dios. Por eso Jacob aquí, versículo 3. Ya leamos juntos. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que levantémonos y subamos a donde a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, en el día de su salvación. Él se acordó perfectamente la misericordia, la salvación de Dios, ¿no? Por eso ha exhortado a sus hijos, a sus mujeres, levantémonos y subamos. Este lugar sí que no es lugar, no es nuestro lugar. Nosotros tenemos que levantar altar en ese lugar Betel. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Los hijos, los sirvientes, las mujeres que llevaban los ídolos, ¿no? Para volver a Dios, para volver a Betel, tenemos que dejar estas cosas, los ídolos. ¿Nosotros tenemos los ídolos? Podemos ser, ¿no? Sí. El que ama más que Dios, los que aman más a Dios, más que Dios, eso son ídolos. La Biblia dice, idolatría significa, tiene que tener codicia. Si realmente tenemos ahora, si tenemos los ídolos, tenemos que dejar este lugar y luego tenemos que volver a ¿cuántos ídolos tenemos? Dinero, trabajo, ingreso mundial, se ven muchas cosas que tenemos que dejar. Entonces, Dios nos aceptará otra vez. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Eso es la protección de Dios. Dios les hizo tener temor al pueblo de Israel. Siquem era ciudad avanzada, sus ejércitos muy grandes, ¿no? Pero la familia de Jacob lo que tenía solamente los ganados, no tenía ninguna arma. Pero ¿qué hizo Dios? Hicieron tener miedo este pueblo, a la familia de Jacob. Por eso no persiguieron los habitantes de Siquem. Si hacemos bien ante Dios, entonces Dios
los hace fuertes. Y los demás les hace tener temor a nosotros. ¿Se entiende? Por eso, si la familia de Jacob volvió. Ya, versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ya ha cambiado el nombre Jacob, ¿no? A Israel. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa tiene Israel? Ganó contra Dios. Eso es el significado de Israel. Jacob significa engañador. Él era engañador, pero ha cambiado su nombre Israel. Tú puedes vencer contra Dios. ¿A qué se refiere esto? Tú puedes ganar la parte de Dios, las bendiciones. Cuando volvemos a Betel, Dios cambiará nuestro nombre también. Vivirá como vida de Jacob. Engañando a mí mismo, engañando a Dios. Podemos. Pero cuando volvemos a Betel, Dios le cambiará el nombre. Le dará más bendición con este nombre Israel. Por eso él pudo compartir la bendición a los hijos de José, a los demás. Él pudo ser el partidor de las bendiciones. Nosotros tenemos que ser la misma persona que reparte las bendiciones de Dios. ¿Sí o no? Sí. Por último, vamos a ver Génesis capítulo 47. Génesis capítulo 47. Versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Aquí Jacob bendijo a quién? A Faraón. El primero bendijo a Faraón. Antes él tomaba por su bien la bendición de Dios. Ahora ha cambiado. Después de cambiarse su nombre Israel, ya él empezó a bendecir a los demás. Antes de esta historia no sale la historia en que Jacob bendijo a alguien. Él bendijo a Faraón, ¿no? Sí. Y luego capítulo 48. Versículo 20, capítulo 48, 20. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y a como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y los bendijo aquel día, ¿no? Bendijo los hijos de José, Efraín y Manasés, ¿no? Y como sabemos, capítulo 49 está escrita la bendición hacia sus 12 hijos, ¿no? Capítulo 47, 48, 49, 3 capítulos, ¿no? Está escrita la bendición de Jacob. Eso es el final de la vida de Jacob. Nosotros, como cristianos, tenemos que hacer lo mismo. Primero, tenemos que anhelar la bendición de Dios.
Después de la experimentar y luego tenemos que compartirla a otras personas. Podemos cometer algunos errores, como la vida de Jacob. Dios nos entrena y nos guía y nos protege. Y tenemos que cumplir nuestro voto en el lugar donde encontramos el amor, la gracia de Dios. Entonces Dios nos cambiará nuestro mundo. Y ya ha cambiado cristiano. Por eso tenemos que compartir la bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo a los demás. Así como hizo, se entiende mi palabra. Hoy hemos aprendido sobre la vida de Jacob. Y otro tiempo vamos a aprender más cosas. Génesis. Vamos a terminar con la oración. Padre nuestro Dios, Santo y misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por darnos las enseñanzas por medio de la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido sobre la vida de Jacob. Nosotros éramos como Jacob, engañando a ti, Señor. Pero tú tuviste misericordia de nosotros. Por eso, en nuestra vida de angustia, tú nos mostraste tu gran bendición, tu gran amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos poner altar donde encontramos tu amor, en la casa de Dios. También tú siempre estás nos guiando, nos protegiéndonos. Por eso queremos cumplir nuestro voto con Dios. Por eso ayudamos para que podamos hacerlo en nuestra vida. Y también nosotros tenemos que compartir la bendición del Señor a muchas personas. Pues para esto necesitamos tu ayuda. Ayúdanos para que podamos agradarte en nuestra vida. Aunque podemos cometer muchos errores, tú siempre ten misericordia de nosotros. Nosotros queremos confiar en ti más y más. Pues muestra tu camino, tu voluntad por medio de tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vamos a cantar una canción.